Doctor Luis Pastor, por favor, inicie su presentación por 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los asistentes y mis felicitaciones a los mejores. Qué mejor tema que analizar la Constitución en un momento en el cual los territorios del Perú se encuentran conmocionados por hechos ya conocemos, ¿no? Y considero que el tema que se ha elegido, inclusive, vendría a ser el tema de fondo, tal vez el más importante de nuestro contrato social, y es el referido justamente al que está vinculado a la economía social de mercado. Este tema es crucial. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el Estado es el que administra la renta pública, esta renta pública viene fundamentalmente de la actividad privada y de la explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, allí se centra. Yo he hecho un análisis de los diversos articulados de este capítulo, del capítulo económico de la Constitución. Lo he hecho en esta primera etapa desde una perspectiva crítica. Entonces, yo quiero poner básicamente algunos ejemplos de lo que, digamos, se estaría cuestionando, debatiendo, y que si hay que hacer un resumen, una conclusión, diríamos de que hay una gran inconsistencia en determinados cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos a determinados aspectos de la Constitución. Obviamente hay algunos que sí son materia de análisis, inclusive de reforma. ¿Ok? Creo que con este evento se inicia un proceso reformista de la Constitución. Y yo quiero empezar justamente con artículos en concreto. Por ejemplo, el artículo 77 de la Constitución, que se refiere al financiamiento del presupuesto y en particular al segundo párrafo, que está vinculado al tema del canon. El canon, como todos lo sabemos, es el resultado de la aplicación de un determinado porcentaje al impuesto a la renta. La explotación de nuestros recursos naturales genera un impuesto de la renta, y de ese impuesto de la renta se hace una transferencia denominado canon. El canon en un Estado unitario y descentralizado implica una repartición equitativa. La Constitución no usa el término equidad, la Constitución usa un término muy ambiguo, muy genérico, que es materia de observación. ¿Por qué razón? Porque en la actualidad no más de 20 municipios de 1800 obtienen cerca del 60% del canon de la República. Y más de 1.700 municipalidades solo obtienen el 40%. Una pésima distribución del canon como consecuencia de esta ambigüedad. En consecuencia, aquí tenemos un primer aspecto de reformular, en todo caso, la terminología de este artículo 77, de tal manera que la repartición, la distribución del canon sea una distribución equitativa y que llegue a todas las jurisdicciones. Yo les pongo un ejemplo: en cualquier ciudad andina de Lima, como Yauyos o Huarochirí, la transferencia por canon no pasa del 1.000.000 de soles. Sin embargo, en los distritos de Huari, de determinadas zonas de Ancash, supera los 200, 300 millones. O sea, un municipio de Yauyos con una población casi igual a la de Huari estaría recibiendo el canon que recibe ese distrito de Ancash, que recibe un año, yo lo estaría recibiendo en 300 años. Esa es una distribución inequitativa y por lo tanto expresa un aspecto de injusticia en nuestra patria. Por eso cuando se habla, por ejemplo, ¿no?, de la relación entre Lima o las zonas urbanas y el interior del país, ahí hay una distorsión. Allí no estaría en todo caso la distribución inequitativa. Está entre las mismas regiones del interior del país. Considero aquí una fundamental reforma constitucional
en la distribución del canon, que es, en otras palabras, la redistribución de la riqueza nacional, que es, en otras palabras, reivindicar la característica descentralista y unitaria de la República Peruana. No somos un país federal. En los países federales, las riquezas se quedan en esa ciudad, se quedan en esa provincia o en esa federación. En las repúblicas unitarias y descentralizadas, la distribución es equitativa, como en la mayoría de las ciudades y de los países de América del Sur, por lo menos. Y así como el tema del canon, tengo otro tema también muy importante, que tiene que ver también con el presupuesto, del artículo 79, porque el presupuesto, conceptualizándolo como desde una perspectiva sociológica, expresa lo que realmente es prioridad, no solo en el egreso, también en el ingreso. Y podemos decir nosotros que aproximadamente 1.300 de las 1.800 ciudades del Perú no tienen recaudación directamente, no tienen recaudación directa, o sea, no tributan, no aportan a la riqueza nacional. Son una especie de ciudades ficticias que viven exclusivamente de las diversas transferencias que reciben del gobierno nacional, una de ellas el Cano, el Foncomún, etcétera. El presupuesto debe también plantear planes de incentivos a las municipalidades que por lo menos financian el 10% de su presupuesto a través de la RDR o de la recaudación directa, o sea, a través del aporte de los tributos. Miren, de 1.800, 1.300 municipalidades no recaudan nada, salvo los matrimonios, los divorcios y los nacimientos. Sin embargo, y es por esa razón que esas ciudades, su promedio de desarrollo humano prácticamente es limitado y es prácticamente exiguo. Aquí tenemos otro insumo para una reforma tributaria, ¿cierto? De igual manera, en el artículo 79 también de la Constitución, con respecto a la capacidad de gasto, a la iniciativa de gasto del Congreso de la República. La Constitución dice que no tienen iniciativa de gasto, pero resulta que todas las leyes, o la mayoría de las leyes del Congreso de la República, tienen consecuencias de naturaleza económica, van a influir en el presupuesto. Y entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando una gran distorsión, por ejemplo, en la sucesiva creación de regímenes laborales en la administración pública. Ya no hablo de la administración privada. Tenemos la 276, la 728, la 1057, y hace un año ha surgido un nuevo régimen laboral estatal que es la 31141, que ahora le da estabilidad laboral a los que se llaman confianza, por ejemplo. 4 regímenes laborales creados desde el mismo Congreso de la República, lo cual distorsiona el principio de la meritocracia. Entonces, las leyes que tengan naturaleza económica deben ser observadas. ¿Por qué razón? Porque eso afecta justamente el presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional se utiliza para financiar los servicios públicos. Entonces, estaríamos distorsionando de alguna manera el circuito de construcción del presupuesto y el objetivo principal de un Estado social de mercado, que es el de los servicios públicos y el de permitir, facilitar a que sea la actividad privada la que realice las actividades de naturaleza como tal productiva. Finalmente, quiero terminar con el artículo 62, que se refiere a los contratos ley. Lo antes comentado está relacionado a los aspectos presupuestarios, o sea, al uso del recurso público que se genera con los tributos. Tributos que provienen de la inversión de la actividad privada nacional y extranjera y también de la explotación de la riqueza nacional. Bueno, pues, esos recursos son los que financian el presupuesto nacional de la República. Y uno de esos recursos proviene de la inversión privada. Creo que queda claro que para financiar nuestro presupuesto y para que haya crecimiento, tiene que haber inversión privada. Y la inversión privada se logra a través de ¿qué? De mecanismos de incentivo a
a la aportación, porque con ello se va a crear empleo, y al generar empleo se genera riqueza y el círculo virtuoso de la economía. Los contratos ley que surgieron en la década del 90 se producen en medio de una situación en la cual el mundo entero no daba ni un centavo por el Perú. Estábamos en una situación más allá de crisis económica, en una situación en la cual el Perú ya no era un país posible, y por esa razón se nos cerraron todos los caños. ¿Por qué razón? Porque necesitábamos de la inversión privada para empleo, y con el empleo y con la inversión y con los tributos, los servicios públicos y por lo tanto la calidad de vida. Y el resultado de eso fue el resultado de los contratos de... ¿Por qué razón? Porque eso le garantizó, eso incentivó a que el inversionista nacional y extranjero, vale la redundancia, invierta. Digamos, y es a través de esta estrategia que se logró justamente que haya existido años de gran productividad, lo cual, aunado, digamos, al precio de los metales, que nos ha generado el aumento del ingreso en divisas, y ha permitido, digamos, que el Perú sobreviva, ese es el término, sobreviva a diversas crisis internacionales. Digo sobreviva porque hasta ahora lo que se está produciendo es crecimiento, más no desarrollo. Entonces, los contratos de ley deben ser analizados en el mejor de los sentidos. ¿Por qué razón? Porque se cuestionan en cuanto a a determinadas consecuencias vinculadas a asuntos de la corrupción. Obviamente, el tema de la corrupción es parte del componente, digamos, de la ejecución de los contratos. Pero eso no nos tiene que llevar a la conclusión que es como consecuencia de los contratos de ley que se genera corrupción. No es así, porque si eso fuera así, entonces todos los contratos, todas las relaciones contractuales serían las causantes de los actos de corrupción, y por lo tanto ya no habría actos de contratación. Y entonces eso es como tal un sinsentido. Culmino señalando lo siguiente: lo señalado hasta este momento me lleva a mí a una determinada conclusión, a la conclusión que estaríamos en un escenario de un Estado realmente parasitario. Mientras la sociedad civil, el inversionista nacional privado, el trabajador luchan por sacar adelante al país, la clase política que está en las instancias del Estado, o los que estuvieron tal vez también, básicamente lo que estarían planteando son reformas no sustentadas públicamente o expresamente, que lo que harían generarían un gran retroceso. Y por eso hablo del Estado parasitario, porque el parásito es el que carcome, ¿cierto?, lo mejor que puede existir en una sociedad. ¿Para qué? Para que esa sociedad, esa nación, decaiga y entre en profundas crisis. Ese es un importante peligro a señalar, como consecuencia del análisis de la Constitución y de este contrato social que está vinculado al aspecto